Todo el tiempo le he estado rindiendo homenaje a través de los videos a Orula y en definitiva a todos los orichas que pertenecen al panteón Yoruba. Entonces hoy vamos a hablar sobre la relación que existe entre Orula y cuál es el planeta que le corresponde. Bueno, y la astrología en sentido general, pero específicamente con el planeta Urano, y después vamos a ver por qué. Recuerda, no tienes que llegar al final para suscribirte al canal. Bienvenidos todos a las cosas de Ingrid Lucía. Este video es presentado por USA General Insurance. Quería decirte que me he retroalimentado con personas que nos han escrito y nos han llamado. No, y te están pidiendo en mi canal que tengo que hacer más videos contigo, aquí está el hombre. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente me dice, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y esto ocurre mucho, o sea, no ven una relación al principio de qué tiene que ver la religión yoruba con sí, hay gente que me dice, esto es un invento nuevo. Exacto. Sí. Hay una cosa, hoy vamos a hablar de varios puntos sobre esto, porque justamente Urano tiene que ver con la astrología, y por eso es esta relación. ¿Qué ocurre? Este estudio, que es una investigación, que empezó como un estudio, una investigación hace más de 25 años, por ver en los consultantes, es decir, cuando yo consulto a una gente en la carta natal, una persona, por ejemplo, que está iniciado en la regla de Ocha, como se dice comúnmente, que tiene santo hecho, pues yo vi semejanzas entre algunos planetas, entre la casa 9 que hablábamos un día, que es la casa que tiene que ver con las religiones, y cómo coincidían los santos o los orichas que tienen estas personas asentados en un momento dado y su carta natal. Pero bueno, esto fue mucho más allá. Seguí como sociólogo afín, hice una investigación ya estadística, o sea, de relacionar a las personas con esto y ver y profundizar en esto a través de consultantes, de babalaos, de santeros, etcétera, cómo veían esto, antes incluso ya de iniciarse en la regla de Ocha, antes que le hicieran el famoso Itá, bueno, cómo coincidía después la carta natal con esto, y por supuesto bibliografía en sentido general. Creo que la clave de esto, definitiva, me la dio el gran maestro Rogelio Martínez Furé, un día que estábamos conversando, y me decía, Novoa, los orichas no son deidades, y esto es muy interesante. Él me decía, los orichas son energías, y ese fue el punto clave. ¿Qué te llevó a la investigación? A la investigación, ya yo la llevaba hacía tiempo, pero bueno, de entrar a hacer la primera conferencia que se puede ver en YouTube, que le hicimos en Cuba, en un Astro Cuba, o sea, un evento internacional de astrología, y se ve esta relación. ¿Qué pasa? Que la gente a veces dice, pero esto no es equivalencia. No, yo nunca he hablado de equivalencia. No son iguales. Lo mismo el sincretismo. Ahora tú dices, Orula no es San Francisco sí, ni la Caridad del Cobre es Ochum. Se relacionan, y los negros esclavizados tuvieron en Cuba y en Brasil, por ejemplo, que hacer este sincretismo del cual hemos hablado, pero no es lo mismo para nada. Sencillamente la astrología, por ser un conocimiento ancestral, un pensamiento mítico tradicional, o sea, un pensamiento simbólico, usa mucho este tipo de conexiones con otras mancias o sistemas adivinatorios. O sea, la astrología se relaciona holísticamente con un concepto de que todo se integra, con las runas, con la quiromancia, con el tarot, etcétera, etcétera. Y creo que esto es algo interesante, poder ver también esta regla de Ocha y estos orichas en combinación, en correspondencia, en semejanzas con los orichas. Es el caso, por ejemplo, de Orula. Orula o Orúmila, lo que significa literalmente este nombre que se le da a Orula es, o sea, solo él conoce, o solo el cielo conoce quién se salvará. Es un poco la traducción de este nombre. Y en el caso de Urano, pues es el dios del firmamento. Urano, que estaba en matrimonio con Gea, es el creador de los titanes, como Crono, o sea, el famoso Saturno ya para los romanos. Y ¿qué ocurre? Que es el patrón justamente de la astronomía y de la astrología. Él también es el hacedor de las musas, entre ellas Urania, que es la que se combina con la astronomía
como la música de la astronomía y de la astrología en sentido general. Pero cuando tú coges una carta natal de un astrólogo, tú te das cuenta de la incidencia que tiene Urano en esa carta, porque Urano rige las corrientes nerviosas superiores, rige, todo lo que es novedoso, lo cambiable, y en este sentido se relaciona en sus inicios con Orula, o se puede corresponder con Orula, porque también yo le he hecho, como te decía, cartas mucho babalaos. Y aquí tú ves la presencia, sobre todo, de Mercurio, que es la mente, en relación con Urano, que son las corrientes nerviosas superiores, la intuición, y por eso se hacen corresponder uno con otro. Ahora, si bien Urano es el planeta de la astrología por excelencia, y si un astrólogo no tiene un Urano bien colocado en 10, en la casa 10 o en la casa 6, o bien combinado con Mercurio, puedes dudar un poco de la veracidad. O sea, esto es como todo. Para un artista que sea un gran artista, tiene que tener un Venus exaltado, un Venus bien aspectado, un deportista Marte bien aspectado. Y en el caso, tanto para un babalao como para un astrólogo, la presencia de Urano en una carta es fundamental, ya sea en su casa 10, en su casa 6, que es la casa de los servicios, o en su casa 9, que es la filosofía y las religiones en sentido general. Ahora, esta combinación de San Francisco de Asís con Orula tiene que ver por la sencillez que demostró, la humildad que demostró San Francisco de Asís, su relación con la naturaleza. Él hablaba, dice, hasta con los animales, o sea, se habla de todo esto. Pero ya entrando en la parte de la relación o la correspondencia que puede tener con la astrología, en el caso de Orula, él, sabes, tiene un sistema adivinatorio, que es el tablero, el famoso tablero de Ifá, un tablero de madera con arena, que es un poco la representación del cielo en la tierra en este caso, y que a través de los 256 signos de Ifá o avatares de Ifá, él va interpretando en este tablero, va marcando con los dedos los distintos signos y con los iquines, que son unas semillas de palma, y este es el sistema que tiene, entre otros, existen otros sistemas, pero este es el fundamental para saber la gente de la guardia de las personas, para consultar más profundamente a sus consultantes, a la persona que viene a buscar su ayuda. Curiosamente es un sistema circular que tiene los 4 vientos, puntos cardinales, y cuando tú vas a la astrología tienes el famoso mapa astral, que no es más que una representación igual circular con los 4 puntos cardinales, y con la diferencia que, bueno, el sistema astrológico es basado igual, es el cielo representado en la tierra, en el centro del mapa astral, y bueno, combinaciones de signos con casa y aspectos que hace. Ahora, es interesante esto porque Urano un poco es el dios del firmamento, está presente en la creación. Orula es el testigo de los lumares en la creación también. Y hay un dato interesante, en el caso, por ejemplo, Orula, ¿no? Él hereda el tablero de Ifá, o sea, la adivinación como tal, porque no, ese don no le fue dado de principio. Ese don o ese tablero le fue dado a Changó. Y como a Changó le gustaba ir mucho a fiestas, cada que tenía que irse para la fiesta, bueno, llegaba un consultante y no podía ir, él le habló con Orula y le dijo, enséñame el baile y yo te dono el tablero de Ifá, porque tú eres una persona muy seria, en fin, tenía las condiciones, y ahí se hace el intercambio. Ya en otros programas hemos hablado de Changó, de otros orishas, y por ejemplo, Urano se exalta en el signo de Escorpión, justamente el signo donde rige Marte, y Marte de Escorpión es el que más se corresponde con Changó. Fíjate hasta cómo hasta ahí van las coincidencias. Pero por si todo esto fuera poco, hace muchos años, bueno, muchos años no nos vamos a echar. Hace unos años atrás, alguien me habla de una pieza donada al Museo de Guanabacoa, muy interesante, y me decía, no, y después yo pude obtener la fotocopia de aquella pieza, y no es más que todos los Sordun de Ifá representados en un grabado, y por fuera está toda la cinta o toda la franja zodiacal. O sea, como una cosa, y me decían, ¿qué tiene que ver una cosa con lo otro? Le digo,
es lo mismo en otro sentido. O sea, es la misma expresión, pero dada en diferentes culturas, en diferentes religiones, porque al final, como dicen, todos los caminos llevan a Roma, Sí. o el perro tiene 4 patas, pero tiene un solo camino. Sí, yo muchas veces, incluso cuando digo, ay, gracias Señor, o a veces digo, gracias Dios, o a veces digo, gracias Universo. Exacto. Al final yo sí creo que puede ser la energía que transmite cada, Es que ya casi, sea la regla de exacto. Ocha, ya sea la astrología, cómo no. Y es muy digno, o sea, Porque además todo sale de aquí. exacto, el Porque además acercamiento. un babalao también, cuando te vas a consultar, te dice, ok, puedes hacer esto, puedes hacer estos trabajos espirituales y tal, pero todo depende siempre Exactamente. de tu cabeza. Exactamente, o sea, es un potencial, un sistema igual de posibilidades y probabilidades, Sí, exacto. que la persona lo puede seguir o no, Ujú. ya depende de su responsabilidad Exacto. o de su religiosidad. Y hasta de la para fuerza de llevarlo. su pensamiento. Exactamente. Ujú. Incluso ambos, tanto Urano como en el caso de De Orula. Orula, son los que atesoran todo el conocimiento de la humanidad. Son el sistema adivinatorio de Ifá, un sistema extremadamente complejo y muy bien estructurado. Y muy certero. Y muy certero, exactamente. Y es algo que a veces se discute. Tú sabes, en el relativismo cultural Sí. se habla de que si hay culturas superiores o Sí. culturas inferiores, todas las culturas igualmente tienen el mismo valor. Claro. Bueno, a mí me puede gustar una más o yo puedo pertenecer más a una cultura, pero todos tienen exactamente el mismo valor porque son sus visiones cosmogónicas en un momento determinado. Y hay que decir que la cultura yoruba es una cultura de una altísima, no solo religiosidad, sino de estructuración, de Mientras más la civilización. estudias, más compleja. Más compleja, Es exacto. increíble porque a mí me Y pasa. también, de la misma manera que la astrología es evolutiva, cuando la astrología empezó eran 7 planetas nada más, no se conocían, no porque no existieran Urano, Neptuno, Plutón, Exacto. y a medida que se han ido descubriendo se van integrando y se va viendo qué eventos, o sea, es una investigación que se va haciendo, qué eventos alrededor del descubrimiento del planeta. Por ejemplo, cuando se descubre a Urano, justamente que siempre estuvo ahí, Sí, pero claro. no se conocía, no estaban en la vibración todavía con nosotros los seres humanos. Es cuando vienen las grandes revoluciones industriales en Europa, se publica un libro capital que es Crítica a la razón pura de Immanuel Kant. O sea, hay toda una serie de eventos. Es la revolución esta tecnológica en Inglaterra, en fin, hay toda una serie, y las revoluciones sociales, por ejemplo la Revolución Francesa, son toda una serie de explosiones y de cambios. Lo mismo ocurre con Ifá. En un principio no eran estos 256, eran menos, y se ha ido incrementando porque también esto es un tipo de cultura antropomórfica que tiene que ver con el ser humano. Hace muchos años leí también un libro que lamentablemente he perdido, un investigador cubano que estuvo muchos años en Nigeria, y él trataba de hacer coincidir históricamente toda una serie de orichas, incluso con personajes reales que existieron en estos pueblos. O sea, ¿qué quiere decir? Que Ifá es una cosa, y toda esta cultura yoruba que va en desarrollo. Claro. Tiene un patrón que, como todas estas grandes filosofías, que a partir de aquí parte, pero siempre tiene un desarrollo. Cuando llegan los esclavos a Cuba, que vienen por la fuerza, Sí, cuando los ellos, llevan, por ejemplo, claro. ellos tenían su iroko, que era su baobab, en un orisha, y en Cuba no hay ese tipo de árboles, tuvieron que coger la ceiba como patrón. Y así, por ejemplo, a veces te dicen, vamos a hacerle un violín ochú. Y bueno, en África en aquella época no existían los violines. Sin embargo, es una parte evolutiva que hay que verla como algo positiva, y el aporte que específicamente le ha dado el cubano al desarrollo y la expansión de este tipo de culturas por todo el mundo. Sí, que eso es algo que es de notar. Cuando el rey de los Yoruba fue a Cuba, se habló de esto en este caso, porque los cubanos no solo han recreado y han mantenido esta cultura, sino que la han expandido por todo el mundo, y las mayores investigaciones que se han hecho, sobre todo empezando por Lidia Cabrera, Fernández Ortiz, todos estos sabios cubanos, han partido y han fortalecido no solo el arsenal cultural cubano, sino que han dado a conocer este tipo de
de sabiduría, que es ancestral. Los colores, tú sabes, el color de Orula es el amarillo, verde y el amarillo. Exacto, son los colores tradicionales. Pero en el caso, por ejemplo, una piedra preciosa. Pero en el caso de Urano, por ejemplo, es la amatista. Es el color violeta. Sí. El amatista es una piedra que tiene una fuerza extraordinaria para transformaciones, para cambios. Que a veces las Todos personas los sacerdotes de Ifá pueden usar una amatista. Pueden usar lo que quieran. Bueno, sí. ¿Qué pasa? En este caso ellos tienen sus piedras consagradas, también Sí, su botá, que sí. como se llama, porque ya más que un oricha, ya cuando uno es babalao, ya es un sacerdote de esta religión, y ya prácticamente se dice que ellos no tienen hijos, ellos todos son hijos de ellos, Sí. en este sentido, porque todos tienen el mismo derecho Claro. a consulta, en fin, y es como te decía, es un sistema muy complejo y ellos sí tienen que jugar con todos los colores, con todas las piedras. Ajá. Independientemente, Orula tiene, como te decía, estos dos colores, el amarillo y el verde por tradición. Exacto. Muchísimas gracias a Eduardo Novoa, que ya lo solicitan y ya tiene que estar contestando preguntas. Créeme que te quedan más comentarios que responder en Cómo YouTube. no, con mucho gusto, sabes que es un placer siempre de partir contigo estos momentos. Yo soy Ingrid Lucía y hoy me despido junto a Eduardo Novoa hasta un próximo episodio, una próxima aventura, para como siempre hablar sobre la vida, Sus sus cosas y las mías. Chao. Chao.